Priscila, soy miembro activo de la Iglesia Sol de Justicia en Chile, en Santiago, con el pastor David y la pastora Tabita. Mamita, I love you. Te extraño. Em, Creo que una de las cosas, una de las áreas que es más atacada en un cristiano es la fe. Porque si no tuviéramos fe, ¿cómo creeríamos en Jesucristo? ¿Cómo creeríamos en Dios? Si no existiera esa fe nacida del Espíritu. Y como decía David, me tocó vivir un proceso bastante fuerte físico, un proceso de enfermedad muy doloroso, literal doloroso en el cuerpo. Y justo fue en el tiempo donde Tabita y David estuvieron en el campamento en Argentina para la Semana Santa. Eh, y este proceso me llevó mucho a meditar y a reflexionar como a sumergirme en lo que era la fe real, la fe genuina, la fe que es como la sustancia de Dios mismo en nosotros, el fruto de la fe. Y analizaba muchos aspectos de la fe en el tiempo que estuve hospitalizada y en este mes completo de abril y hasta mediados de mayo, sí, hasta hace como 2 semanas atrás. Y lo único que se me venía a la mente eran 3 palabras: fe, obediencia, conocimiento de Cristo. Y yo decía, pero ¿qué relación tienen estas 3 cosas? ¿Qué relación tienen en el cristiano la fe, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra y la obediencia? ¿Y qué relación tenía conmigo en todo el proceso que viví? Y quiero contarles mi testimonio primero. Y en eso ir contándoles un poco lo que el Señor me hablaba respecto a esta interrelación que tienen estas 3 cosas, que son esenciales para la vida del cristiano, ¿cierto? Y en el mes de febrero empecé con unos dolores muy fuertes en mi útero. Tabita siempre me decía, Pri, cuando tú vives situaciones emocionales fuertes, siempre te ataca en el vientre. Y yo no me había dado cuenta de ese patrón y sí, me pasaba. Y había vivido una situación súper así como terremoto en mi vida, emocionalmente. Y como que yo dije, no importa, Señor, yo me arrepiento, tú me perdonas y yo sigo adelante. Yo me humillo, yo me entrego, me rindo a ti porque yo necesito que tú vengas a tratar mi vida. Te necesito a ti. Y no relaciono el hecho de que el Señor me quiera hacer entender algo, así como algo malo, a través de una situación que me ponga físicamente mal. Yo no siento que Dios sea un Dios que porque uno se equivocó en algo, te dice, como te equivocaste, te voy a mandar algo terrible que quizás te va a costar mucho soportar. Y puede ser algo físico, puede ser una situación familiar, puede ser una situación laboral, cualquier situación. Entonces, me tocó esta parte de mi cuerpo. Y en abril, o sea, en febrero empecé como con dolores muy extraños en mi vientre. Estábamos trabajando con mi hermana en un after school, teníamos hartos niños. Y yo me sentía no en mi 100. Y empecé a tener dolores, me tomaba analgésicos, se me pasaba, no quería ir a ginecólogo, nada.
Yo le decía, Señor, yo no tengo nada, yo confío que tú ya me sanaste, que tú ya hiciste algo. Y, y empezaron a pasar los días y llegó la Semana Santa, esos 3 días, que fueron los más terribles para mí, porque empecé a tener un dolor en mi vientre muy fuerte, pero no era solo el útero, me agarraba toda la parte de la pelvis, digamos todo ahí. Hace 2 años me habían operado ya porque tenía unos quistes de inclusión que son como del área del peritoneo. Y, y cuando me vieron eso me dijeron, ¿sabes qué? Tienes tu pelvis todo pegado, todo tu intestino está pegado con el colon, está pegado, en vez de estar separados los órganos, estaba todo pegado. Y así me cerraron y me dieron de alta y me dijeron, lo más probable es que tú vuelvas a hacer estos quistes y miles de cosas. Entonces yo le decía al Señor, no, yo me niego a creer que el Evangelio que yo me determiné a seguir y a servir es un Evangelio que me va a tener así. Entonces yo empecé a caminar en fe estos 2 años, hasta que me empezaron a venir estos dolores. Y sabe que, hermano, es increíble, pero realmente increíble que cuando hay cosas no tratadas en el alma, cuando hay cosas que uno le dice al Señor, Señor, examíname, realmente hay esto en mi corazón, porque a veces cuando predican y dicen, hermano, deje la altivez, deje la soberbia, apártese del orgullo, y uno dice, y uno se siente como que no tiene nada, siente como que ya pasó la etapa del orgullo, ya pasó la etapa de la altivez, ya pasó la etapa de la idolatría, de eso de la victimización, del yo, y, y dices, no, yo estoy como ya madura, un poco más madura espiritual, esas cosas no me van a venir a mí, el espíritu jezabélico que tanto se nos ha hablado y de repente sí, pues estamos manipulados porque abrimos puertas. Entonces yo empecé desde el día que me empezaron a dar fuerte los dolores y yo decía, Señor, examíname, qué hay en mi corazón? ¿Qué hice? Señor, muéstrame. Pero tampoco tenía esa entrega de, Señora, aquí estoy, por favor, hazme pebre. No tenía esa visión porque el dolor en el cuerpo era intenso. Me recuerdo de que esos días estuve con tanto dolor y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Yo creo que voy a tener que llevarte a urgencia. Yo le decía, no quiero que me lleven a urgencia, porque yo decía, yo no quiero ir si no tengo una palabra del Señor, hermano. O sea, ¿quién que tiene dolor no quiere ir a urgencia para que le pinchen y le pongan algo? Si la fe no surtió efecto, si esa fe que nosotros creíamos que era fe no tuvo efecto y tuvimos que recurrir a una pastilla o tuvimos que ir al médico para que nos inyectaran algo, entonces yo no quería eso. Pero ya estaba muy medicada, yo creo que sobremedicada con analgésicos, entonces yo decía, ya, bueno, pero no quiero ir por ir, le decía yo a mi hermana. Y yo le digo, ese día el Señor había ido a urgencias, en marzo había ido 7 veces a urgencias. Antes de la Semana Santa, antes de que me viniera el dolor fuerte, había tenido dolores, pero no eran tan intensos. Y yo le digo a mi hermana, yo necesito que el Señor me diga, poco menos, oye, necesito llevarte al hospital, necesito este tiempo a solas contigo. Y a veces uno toma los procesos, ya sean físicos como lo que me pasó a mí o lo que usted esté pasando, como algo tan malo o algo tan grave. Y de repente podríamos tomarlos como oportunidades para conocerlo más. Y fue, por eso yo relacionaba la fe con el conocimiento. Y, y yo, en ese tiempo de dolor y todo, Tavi estaba al tanto, me decía, Pri, hay gente que está orando, Pri, yo te voy a llamar para orar, Tavi orando, hermanos de la iglesia que me llamaban para orar, hermanas que me mandaban palabras, y en ese proceso de dolor yo lo único que hacía era llorar,
porque no podía hacer nada más. Era tan invalidante el dolor que yo estuve acostada en mi cama, no me podía parar. Era una sensación, no me podía sentar. Era horrible el dolor. Y, y en ese tiempo como que yo dije, bueno, yo necesito una palabra para llegar al hospital, y yo sabía que el dolor no era por nada, sino que probablemente me iban a decir un montón de cosas, pero yo quería que mi corazón estuviera firme en algo, o firme en Cristo, firme en una palabra. Y por eso la fe tiene mucha relación con el conocimiento del Señor, qué es la palabra, qué son las cosas que Él te ha hablado a ti, cuáles son las promesas que Él te ha hecho, cuáles son las promesas que a lo mejor has ido olvidando, cuáles son aquellas palabras que a lo mejor has ido dejando como en ese cofre de profecías, por decirlo de alguna manera, y se han olvidado ahí. Y nosotros no hemos sido obedientes para ir en pos de eso. Y aquí también tiene relación con la obediencia, lo que le decía al principio. La fe tiene una interrelación con la obediencia y con el conocimiento del Señor. Entonces era lo que me pasaba en esa situación. Entonces yo le decía, Señor, ya, ok, yo voy a ir al hospital, pero yo necesito que tú sustentes mi corazón este tiempo. No quiero ir por ir, ni quiero que me pinchen los brazos y me dejen toda moreteada, porque sí, nomás, esto tiene un propósito, yo sé que tiene un propósito, pero en ningún momento yo le reclamé al Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque de alguna manera yo sabía que habían cosas en mi alma que yo no había querido tratar, pero que yo hasta a ese momento no lo sabía del todo, porque de alguna manera había orgullo en mi corazón. Entonces, para poder conocer la voluntad de Dios, para poder entrar en esa dimensión de fe, que no es solamente que tú tengas un convencimiento en tu mente, tiene que haber una renuncia, tiene que haber un morir a uno, tiene que haber una entrega a tal punto de decir, Señor, mi vida, en verdad, lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo siento, no vale nada en comparación a lo que tú tienes preparado para mí. Era lo que yo le decía al Señor en ese momento. Y recuerdo que esa noche mi cuñado oró por mí, Rodrigo, fervientemente me decía, oremos, clamemos. Y cuando, hermano, o cuando Tavi dice, clamen, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿O qué es lo que hacemos? Es como un grito que sale de acá del vientre, de las entrañas, ¿cierto? Y es un clamor. Y mi cuñado era a las 12 de la noche y me decía, clamemos. Y hermano, yo estaba tan cansada, tenía tanto dolor, estaba tan cansada de los pinchazos, porque ya había ido 7 veces en marzo, que yo decía, no, hermano, ¿quieres clamar? Clame. Yo me entrego, yo aquí me entrego. Y me acuerdo que me acosté y me quedé como traspuesta, y cuando desperté habían terminado de orar y yo me fui a acostar. Y esa noche yo tuve un sueño, eso fue el 2 de abril, tuve un sueño y soñaba que un ginecólogo se me aparecía y me decía, ¿vas para alguna parte? Y yo le decía, sí. Y yo estaba con mi mamá y con mis hijos esperando como un auto, algo que nos llevara. Y me acuerdo de que en el sueño él me dice, yo los llevo. Y yo decía, uy, qué raro este ginecólogo, ¿por qué me quiere llevar él? Y me quiere llevar donde vamos, que yo no me acordaba, no sabía dónde íbamos, pero yo sabía que íbamos a un lugar. Y en eso nosotros yo le dije que sí, que nos llevara. Una de mis preocupaciones más grandes era mi mamá, mis hermanos, mis hijos y mi familia, porque yo sabía que lo que estaba enfrentando no era algo tan simple. Entonces, cuando él me dice eso, el doctor, yo me subo al auto y me siento adelante en la parte del copiloto en el sueño. Y sabe que, hermano, me ha pasado en sueños que siento como una manta calentita que me cobija y es como seguridad. Y esa palabra me transmite seguridad. He tenido esa experiencia en varios sueños y sentía lo mismo, era como estaba calentito, era un auto grande, tenía luces adentro, era
casi tipo limusina, muy hermoso, y era una quietud, y en un momento yo miro hacia el lado del piloto y yo digo, como para ver al doctor, y no había nadie manejando el auto. Y de pronto así como que miro hacia atrás porque me asusté que nadie iba manejando. Y iba mi mamá, iban los niños y al medio iba el doctor, sentado atrás. Y cuando yo despierto, el Espíritu Santo me dice, no te preocupes, porque yo estoy al control de todo. Los médicos podrán decirte muchas cosas, pero ellos van sentados atrás. Yo voy al control de todo, hermano. Yo desperté esa mañana con una convicción en mi corazón de que ninguna de las cosas que ellos me dijeran en el hospital iban a ser motivo de flaquear en mi fe o en mi conocimiento de Cristo, en lo que Él me estaba hablando, en lo que Él me estaba diciendo. Y para mí era totalmente bíblico, porque la palabra dice que Él está al control de todo, que Él es el que gobierna, Él es el que tiene, Él es el que sustenta con su mano el mundo, no va a sostener, no va a tener cuidado de mí, no va a tener cuidado de ti, si Él está al control, si Él está ahí, pendiente de cada situación. Entonces, y yo me desperté esa mañana con dolor y mi cuñado me dice, ¿cómo estás, hermano? Tuve un sueño. Y me decía, gloria a Dios, porque yo sabía que el Señor te iba a hablar. Yo entro a internarme ese día. Fueron 8 días que estuve internada. Hermanos, ¿qué exámenes no me hicieron? Yo no me sentía inflamada, pero todos me decían, tienes todo inflamado por dentro. Entre medio yo tratando de conectarme con gente que supiera, encontré una matrona que nos hizo clases una vez cuando hacíamos pilates con Fran, y su esposo tiene una hermana y ella es matrona. De hecho, la invité hoy día para que estuviera presente en este testimonio, porque yo a ella le escribía y le decía, ¿qué puedo comer? No quiero, ¿qué hago? Esto se me va a pasar. Yo, de verdad, hermano, el dolor era tan fuerte que yo lo único que hacía era llorar, 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 llorar. Y cuando me venía el dolor, yo empezaba a clamar y yo le decía, Señor, tu palabra dice, alma mía, bendice al Señor. Y le hablaba a mi alma, hermano, le hablaba a mi alma que no se fuera a cárceles, que no abrir ninguna puerta. Era como que yo estaba enfocada en mi adoración. Si te duele, adora. Era como lo que yo podía hacer, era como lo que salía de adentro de mí, era como que mi cuerpo no podía reaccionar, mi alma estaba ahí media tambaleante, pero mi espíritu era una constante adoración y me dolía, y yo le decía, Señor, yo sé que tú sabes que me duele, pero yo te amo. Yo te adoro, Señor, gracias por lo que tú ya estás haciendo. Y empecé a declarar la palabra y empecé a entrar en un conocimiento de Él tan profundo, y me recordaba lo que dice en Efesios, que Él nos da espíritu de revelación, de entendimiento en el conocimiento de Jesucristo para entender todas las cosas. Y yo decía, Señor, no importa cuánto me duela, pero yo sé que esto se va a acabar. Yo sé que esto se va a acabar. Y en ese proceso, el Espíritu Santo, en este proceso de hospitalización, mis hijos y mi mamá tuvieron que vivir estos 20 días, fueron 20 días donde el dolor a mí no cesaba, yo me retorcía de dolor. Y mis hijos decían, mamá, ¿le duele? Y yo le decía, sí, hijo. Y me decía, ¿puedo orar por usted? Y fue en ese tiempo, en marzo, antes de entrar a hospitalizarme, cuando uno de mis hijos empieza a orar y empieza a decir, Señor, yo te pido que tú la saques de todas las cárceles donde se quedó su alma. Mire, yo sé que a veces nosotros oramos y somos full intercesión y que los niños están ahí parando la oreja, pero hacían oraciones tan profundas.
y oraban por mi alma y yo decía, wow, Señor, de verdad hay algo en mi alma, de verdad hay algo que yo no he examinado, que yo no he visto, que tú quieres sacar y que quieres cortar y que quieres arrancar. Entonces las oraciones de los niños fueron tremendamente de gozo para mí y de ver que lo que realmente uno siembra empieza a ver el fruto de eso. Puede que usted no tenga hijos o puede que sus hijos sean grandes, pero todo lo que usted siembre en buena tierra, con las palabras de la boca del Señor, créame que eso en su tiempo va a dar fruto. Y no solamente en su familia, sino que en sus iglesias, donde ustedes prediquen, donde ustedes empiecen a sembrar la palabra de poder. Entonces los niños oraban, mi mamá oraba, era como, abueli, mi mamá está con dolor y mi mamá ya, Espíritu Santo. Y hermano, era una guerra, estábamos en guerra con el dolor. Y yo con las ganas de ver un milagro así, rápido, rápido, Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro, pero en mi corazón yo quería que eso fuera de inmediato porque no soportaba el dolor y el umbral de dolor cada vez aumentaba, o sea, si hoy día me dolía 7, al otro día me dolía 8 y mi mente se iba adaptando al dolor a tal punto que el dolor era insoportable. Entonces esos 8 días que estuve hospitalizada, los exámenes arrojaron que tenía endometriosis. La endometriosis es cuando el tejido del periodo menstrual se va a otros órganos y por mi condición de pelvis sellada, eso se había ido al colon, haciendo que mi útero se fuera hacia atrás y se pegara con el colon sigmoide, que es donde termina el colon y empieza el recto. Era el dolor más grande que yo tenía, no me podía sentar. Junto con eso había 9 otras cosas, dentro de ellas muchos quistes, habían endometriomas tejidos dentro habían tejidos dentro de los ovarios, en las trompas, aparecía también ahí algo que decía que los quistes, tenía de nuevo los quistes de inclusión del peritoneo, que uno también tenía endometriomas, que había un endometrioma por acá, por allá, al final tenía la pura escoba en el vientre según la resonancia. Entonces los médicos todos los días pasaban en la mañana y me decían algo peor, y me decían, no, hoy día sí te operamos, después al otro día, no, sabes que no te podemos operar, sabes que no te podemos, después otro doctor al otro día, no te podemos operar porque tu operación es muy grave, si te pasamos a llevar un órgano vital, eso puede producir la muerte, porque tenía todo pegado, entonces para ello era una situación muy compleja la mía. Y me decían, ¿y cómo va el dolor? Y yo les decía, si ustedes no me pasan analgésico, el dolor está. Y yo oraba y a ratos me frustraba y le decía, Señor, ¿por qué el dolor no se va? Mi mamá iba a verme, a todo esto igual tenía mucho flujo y me bajaron los glóbulos, entonces estaba pálida, parecía cadáver. Y yo creo que mi mamá y mis hermanas tenían que vestirse de fuerza y entrar a verme y declarar la palabra. Y hermano, realmente fue un proceso de valle, de sombra y de muerte. Y yo recuerdo que uno de esos días entra mi mamá y yo la quedo mirando y respecto a lo de la fe y al del conocimiento de Cristo, yo le decía, mamá, yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero experimentar y conocer a Cristo como usted lo conoció, como usted lo vivió. De esas veces, y nosotros siempre contamos con Tavi, de que mi mamá era de estas que no sé, hoy día no teníamos para comer, decía, no, esto no puede ser, voy a ir a orar y le voy a decir al Señor. Y nosotros esperábamos afuera así, esperando que el Señor le decía. O cualquier situación difícil es que vivíamos, mi mamá decía, no, esto se lo voy a preguntar al Señor. Y entraba a orar, estaba como 1 hora orando, a veces más, y nosotras fuera esperando que saliera de la oración para que nos dijera, ¿y qué le dijo el Señor? Si acaso el Señor le había dicho algo bueno o quizás no. Hermano, vivimos cosas tan sobrenaturales como una vez no teníamos nada para comer y el Señor le dijo a mi mamá, yo voy a enviar a alguien a tu casa, hermano, y mi mamá sale y dice, chiquillos, tranquilos, hijos, tranquilos, y el Señor va a enviar a alguien, hermano, y llega
una hermana al rato y llega con dinero. Ese nivel de fe y de conocimiento, pero yo sabía que era porque mi mamá tenía un nivel de obediencia que, que yo no había experimentado. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, ore por mí porque yo necesito eso. Yo no quiero salir del hospital con este diagnóstico que me dieron y que va a significar que yo tenga que volver a casa y yo no quiero volver. Porque si el Señor me dijo que Él estaba al control de todo, es porque algo tiene que hacer o es porque algo Él está haciendo. Y tenía todo eso. Entonces los doctores me decían, sabe que no, lo que usted va a tener que hacer es buscar un especialista en Santiago. Hay 3 centros de endometriosis en Santiago y ahí le escribí a Josefa, la hermana de José Olivares, y le escribo, le digo, José, ¿tú conoces algún especialista en Santiago? Porque los únicos que encontrábamos eran en 3 clínicas y son las clínicas más caras de Santiago, en la Dávila, la Índice y la Alemana. Y yo tengo FONASA, entonces era como, no sé, ayudar a que esto pudiera ocurrir algo. Entonces, y los médicos, y hermano, yo les soy muy sincera, cuando uno atraviesa situaciones así, el miedo embarga por completo, empieza como a rodearte, empieza como a hacer cerco alrededor de uno para infundir ese temor y llevarnos a cautividades de temor donde nos vamos a poder ver la promesa del Señor. Entonces yo entendía la importancia de permanecer y ser obediente, de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y cómo yo podía hacer la voluntad del Señor en ese momento? Confiando en Él, confiando en el sueño que Él me había mostrado, que Él estaba al control, que no me preocupara. Hermano, fueron 8 días hospitalizada, donde hubieron días que no me pudieron ir a ver y yo estaba todo el día, y más encima, yo no era una habitación de 2 camas y la niña de al lado se fue y no llegó nadie que viniera a hacerme compañía, con alguien con quien hablar. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo eres tan hermoso que me dejaste sola? Y hermano, yo ponía la Biblia en audio porque ni siquiera podía sentarme para ver la Biblia, sino que la ponía en audio, la audio Biblia, algo así creo que se llama, la Biblia dramatizada. Entonces yo empezaba a poner pasajes y adivine qué pasaje me salió. O sea, yo le decía, Espíritu Santo, ¿de qué me alimento? ¿Qué puede aumentar mi fe? Y el Espíritu Santo me habla de esta palabra, este versículo que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y yo empiezo a escuchar ese versículo y no sabía dónde estaba, entonces me fui a Google, lo googleé, puse parte de lo que el Señor me recordaba y me fui a la historia de Abraham. Entonces entendí la relación que tenía la fe, el conocimiento y la obediencia. Porque cuando Él le habla a Abraham de que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra por cuanto lo habían obedecido, había sido porque Él había desestimado todo lo que Él tenía, todo lo que Él sabía, y tomó a su hijo y lo iba a entregar. Entonces yo decía, Señor, ¿yo qué tengo para entregarte? Mi vida. Si tú me tienes acá porque yo voy a conquistar, no yo, sino que en el nombre del Señor iba a conquistar una enfermedad para orar por otras mujeres, Señor, hazlo. ¿Y sabe qué me recordó el Señor? Que hace 2 años, en un retiro, cuando vino la profeta Elizabeth, antes de que viniera el apóstol Frankie, creo que fue en diciembre del año antes pasado, a nosotros nos ungieron profetas. Y junto con esa profecía, la profeta Elizabeth me dice, tú vas a escribir un libro en el año 2024. Y cuando escuché esta palabra, recordé esa profecía. Y decía, tú vas a escribir un libro
Y yo el libro ya lo estaba escribiendo hace 2 años, que lo estoy escribiendo por capítulo y lo estoy escribiendo de acuerdo a las cosas que el Señor me ha ido mostrando y hablando. Y me dice, y tu libro se va a llamar La Mujer Sana. Y yo dije, wow, tremendo, porque el Señor me ha llevado mucho a la administración de la sanidad en el alma. Entonces yo decía, pero hasta abril, yo le decía al Señor, yo miraba el libro y lo que había escrito y le decía, Señor, pero este libro no tiene nada sobrenatural, po. O sea, sí tiene cosas que tú me has mostrado en cuanto a la sanidad, en cuanto a cómo tú sanas el alma de alguien y cómo eso se manifiesta en sanidad en lo físico, pero no hay nada extraordinario que contar. Entonces el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿por qué crees que esa vez yo hablé de que ibas a escribir La Mujer Sana? Y ella me dijo en el año 2024. Hermano, yo estaba en la camilla y el Espíritu Santo me dice, porque este es el año de tu sanidad integral. Entonces yo empiezo a llorar en la camilla y yo creo que cuando me iban a ver, porque me iban a tomar la presión a cada rato porque tenía hipotensión, se me bajaba mucho, estaba con muy pocos glóbulos, entonces me iban a ver a cada rato y me veían llorando y dirían, pobrecita, pero mi corazón estaba lleno de gozo. Yo creo que no hay nada que más que haya experimentado tanto que es esa paz y ese gozo sobrenatural en este tiempo, porque sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios, como que yo dije, Señor, esta es tu voluntad, ok, la acepto, no me voy a ir en contra de eso. Entonces cuando obedecí a eso, algo pasó. Entonces, hermano, a veces estamos viviendo situaciones tan difíciles y solamente mantener un espíritu de gratitud y de gozo cambia, lo hace cambiar todo. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces yo entendía lo grande que era estar agradecido aún en ese momento, y aún cuando a veces me venía el miedo, yo le decía a la José, cuando le escribía por Instagram, José, en algún momento se me va a pasar el dolor. Y ella me decía, sí, tranquila, se te va a pasar, y me mandaba audios orando, porque ella es matrona y conocía todo lo que era la endometriosis. Hermano, en el hospital me dijeron, ¿sabe qué? Va a tener que acostumbrarse a vivir con el dolor, porque esto es como una especie de cáncer benigno y nosotros vamos a tener que atenderla acá todas las veces que usted venga para manejar el dolor, porque esto no se va a ir. Hermanos, pero ¿sabe que esas palabras, sabe lo que hacía yo? Era como que las tomaba y las tiraba para atrás del asiento. Y yo decía, no, estas palabras van sentaditas atrás porque adelante va Cristo y yo sigo confiando que Él va a hacer algo. Y esa también es la voluntad de Dios, que seamos determinados. ¿Sabe qué nos va a llevar a un tiempo de autoridad mayor? La fe, la obediencia, la humildad, la radicalidad. Estamos orando para conquistar enfermedades, para orar por otros. El Señor ya nos dio la autoridad. Tiene que venir el poder de Dios, pero necesitamos la humildad. Imagínense, viene el poder de Dios y nos usa en sanidad, pero no tenemos la suficiente humildad para hacerlo. Es necesario padecer muchas veces. Es necesario padecer para poder ganar lo que el Señor preparó para nosotros. Cuando los doctores me dijeron, vas a estar así con el dolor, yo decía, en casa los medicamentos no me hacían efecto. Me van a tener que inyectar, no sé, algo voy a tener que hacer, buscando yo la salida fácil, rápida. Y yo le decía, Señor, pero yo no me quiero ir a mi casa, porque al final no me quisieron operar, porque para ellos era de riesgo operarme, que me podían matar o hacer algo muy, muy feo. Me dijeron, no, búsquese un especialista. Me inyectaron un medicamento que me pone en pausa el
el periodo por 6 meses como un anticonceptivo para que yo no siguiera sangrando, no siguiera perdiendo glóbulos, no me muriera desangrada. Entonces me dicen no, y yo les decía, pero ¿cómo me van a dar de alta así? Y el Señor me volvía a recordar, bueno, yo estoy en el control, ok, Señor, pero sí, tú tienes el control, yo quiero salir de este lugar, mire la patudez, quiero salir de este lugar con una palabra tuya, otra más, una para entrar, ahora una para salir. Entonces, pero en todo este tiempo yo empecé a profundizar en el conocimiento del Señor y yo le decía, Señor, y, y me detenía en esa palabra en el Salmo 139 que dice, cuán hermosos son tus pensamientos acerca de mí, que todavía no los nombro o empiezo a nombrar uno y se empiezan a multiplicar como la arena. Hermano, yo le pregunto, ¿usted tiene pensamientos de bien acerca de usted? Usted se los repite, usted se despierta en la mañana y dice, cuán hermosos son tus pensamientos, Señor, acerca de mí. Porque si usted hace ese ejercicio o está ahí, pucha, me equivoqué en esto, ay, que soy orgullosa, y se está recordando todo lo malo. Hermano, cuando usted empieza a hablar bien de usted, el Espíritu Santo empieza a multiplicar esos pensamientos. Y lo dice la palabra en Salmo 139. Entonces, lo que usted antes pensaba que usted era, el Espíritu Santo viene y trae un cambio de mentalidad. Y créame que el cambio de mentalidad frente a situaciones difíciles o frente a situaciones donde uno quiere tener el control y en realidad no puede, de verdad que lo lleva a vivir una vida diferente, una manera diferente de cómo gobernarse y de cómo decirle a las emociones que se gobiernen. Entonces, ese día que me iban a dar de alta, en la madrugada como a las 6 de la mañana, yo esa noche oré, yo le decía, Señor, visítame como visitabas a mi mamá. Aparécete, Señor, quiero verte. Y el Señor tan lindo. Esa mañana despierto a las 6 de la mañana con una voz que me susurró. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando alguien se acerca a decirle algo, usted siente que alguien se acercó y como que siente un airecito. Ya, eso me pasó. Yo estaba durmiendo y era las 6 de la mañana y me dice, algo estoy haciendo. Solo eso, algo estoy haciendo. Hermano, fue suficiente para mí para levantarme de la camilla y decirle, Señor, algo tú estás haciendo. No importa si esta cuestión me sigue doliendo, pero yo sé que tú estás haciendo algo. Yo sé que tú estás haciendo algo, hermano. Pero ni siquiera así era como por autoconvencimiento, sino que era como que cada día era uno con el Señor. Como que cada día éramos uno. No se lo puedo describir. Es como esa palabra que dice, tú en mí, yo en ti, uno. Y salgo del hospital y pasaron 4 días y me viene un dolor tan intenso, tan fuerte, que llegué al hospital, perdí el conocimiento, se me bajaron todos ¿cómo se llaman? Los signos vitales a cero, me pusieron unas máquinas y toda la cosa. Y yo lo único que cuando me estaba yendo, yo dije, ayúdenme, porque nunca me había sentido eso. Esto fue el 16 de abril. Y el Espíritu Santo me reprende, me dice, ¿de dónde viene tu socorro? Y yo, en ese rato que me estaba yendo, dice, mi socorro viene de Jehová, y empiezo a hablar en lengua, hermano, y se me apagó la tele hablando en lengua. Pero fue de un gozo tan grande, fue de un gozo tan profundo, que cuando desperté, yo estaba contenta porque había hablado en lengua y había clamado. Y la gente y los médicos estaban muy asustados porque no podía volver, pero yo estaba feliz, yo decía, Señor, si tú vienes por mí, llévame, yo me voy contigo. Y yo hablaba en lengua y era como que, y empecé a convulsionar en la camilla. Y cuando hacen entrar a mi mamá, porque era como, señora, entre, mi mamá no quería ser valiente para ver eso, pero el Señor la llevó.
Y mi mamá se puso a hablar en lengua y empezó a reprender el espíritu de muerte. Y yo sentía el espíritu de muerte ahí. Y, y yo lo único que le decía al Espíritu Santo, y le decía, Señor, ¿sabe qué, hermano? Yo ya dejé, exacto, se me apagó la tele, Modimo Chile, quedé inconsciente. Claro. Gracias, Pastor David. Y en ese momento yo le decía, Señor, la mujer de flujo de sangre tocó el borde de tu manto porque te conocía. Habían tantos, ¿cómo sabía que él era Jesús? Y yo le decía, Señor, ¿cuál es la importancia de conocerte para que mi fe sea activada? Y ser obediente para ir y tocar el borde del manto. Entonces yo sentí que yo le decía, Señor, yo lo único que quiero es conocerte y tener una experiencia con el Espíritu Santo que marque mi corazón. Antes de irme al hospital ese día, yo había visto una prédica de Cachluna. O sea, Tavi me preguntó, Pri, ¿cómo estás? Yo le decía muy cansada porque habían sido muchos días de dolor, tenía muy pocos glóbulos, tenía mi estómago hecho pebre con tanto medicamento, tenía mi estómago destruido por tanto medicamento. Entonces, y Tavi me dice, Pri, alimenta tu fe, todo lo que yo había venido eh, experimentando con el Señor. Tavi me dice eso y yo entendí que la fe y el conocimiento, o sea, que la fe me lleva a un deseo de conocer más a Dios y que el conocimiento de Dios me reforzaba la fe. ¿Sí? Que conocer a Dios y que conocer sus caminos, su propósito y su voluntad me capacitaba a mí para obedecerle más plenamente y que ser obediente a su palabra me llevaba a un mayor conocimiento. ¿Se da cuenta de la relación que tiene la fe, el conocimiento y la obediencia? ¿Sabe cuándo la fe es genuina? Cuando se demuestra a través de la obediencia. Cuando tenemos una obediencia radical, cuando decimos, no, esto no. Señor, tú me dijiste que esto no, bueno, no. Es no, y yo muero a eso. Entonces, podía ver que estaban estrechamente vinculadas todas. Y que mi fe en Dios se iba a manifestar en cuanto yo estaba dispuesta a obedecer a su voz y a su voluntad. Cuando Tavi empezó a orar por mí un día en el hospital, me dijo, Pri, hay un área que tú descuidaste y tú quisiste avanzar así, pero el Señor te trajo a este lugar porque quería sanarte. Te trajo a este lugar porque quería llenar esa área. Entonces yo le dije, Señor, si esa es tu voluntad, aquí estoy, sáname. Y me empecé a llenar de la palabra del Señor. Me empecé a llenar de su presencia, momentos de adoración. Me paraba cuando tenía el medicamento, me podía parar, me paraba. Ponía música, adoraba. Tenía una señora de cuarto que estaba al otro cuarto que ponía a Gladys Muñoz a todo chancho y se escuchaba por todo el piso, se escuchaba muy fuerte, a todo chancho muy fuerte. Se escuchaba muy fuerte y yo me ponía a cantar con Gladys Muñoz aprovechando que la hermana ponía la música muy más fuerte que yo. Y pude comprender que mi fe era esa necesidad de conocerlo, no de que viniera y me sanara, sino de yo conocerlo. Y esa noche, bueno, antes de estar en el hospital, en ese día intenso de pérdida de conocimiento y todo, tuve esta pequeña palabra que alcancé a escuchar del pastor Cachilona porque era tan fuerte el dolor que me tuvieron que llevar a urgencia. Y él decía que el Espíritu Santo iba a venir de noche
Decía, si tú no logras sentir el Espíritu Santo aquí, no te preocupes, decía Cachiluna, porque yo voy a venir, te voy a visitar en la noche y algo va a ocurrir. Y describió perfectamente lo que hacía el Señor. Y, y él decía, tú no sabes, y me impactó mucho eso, decía, tú no sabes las veces que Él ha entrado en tu cuarto y te mira. Y a veces uno dice, Señor, ¿cuándo te voy a ver? Y yo le decía, Señor, después, estoy preparada realmente para que tú entres a mi cuarto, voy a salir arrancando. Y Él decía, muchas veces que Él entra a nuestra habitación, cuando tú crees que no hay nadie que está viendo tu situación, ahí Él está, observándote cómo duermes, siendo tu compañía, aconsejándote. Y ese día en la camilla, mientras convulsionaba así heavy, yo como que trataba de calmar mi cuerpo y no podía, era involuntario, era muy fuerte. Después de estabilizarme me dieron de alta y yo me quedé con esa sensación de temor de que me volviera a pasar eso, de que se me bajaran todos los signos vitales. Fue horrible, nunca lo había experimentado. Y esa noche yo le dije, Señor, yo vuelvo, quiero ver la prédica de Cachiluna porque yo decía, Señor, yo prefiero creer que estoy loca a creer que tú no estás sanando hoy. Déjenme como loca, pero yo no voy a decir que Él es un Dios que miente. Y esa noche, 17 de abril, lo tengo anotado, va a estar escrito en el libro. No sé qué hora era, estaba muy oscuro, yo me acosté con mi mamá, tenía como susto, y cuando uno tiene susto se acuesta con la mamá. y me acosté, y eran como las 3 de la mañana, me quedó la prédica andando, yo no sabía qué venía después, pero a rato escuchaba como gente gritando, así como un derramamiento del Espíritu Santo impresionante en esa predicación. Y viene, y yo me quedé dormida, a los 5 minutos ya me había quedado dormida. Y despierto con la voz de Cachiluna diciéndome, Priscila, Priscila, me dice 2 veces. Y era la voz de Cachiluna. Me dice, el Señor me dice que está sanando tu colon sigmoide. Y me lo vuelve a decir. El Señor me dice que está sanando tu colon sigmoide. Y decía, toca el Espíritu Santo. Es como lo típico que dice Cachiluna. Hermanos, y yo en el sueño, me van a creer que yo en el sueño, ¡guau!, empecé a tiritar, pero era convulsión en el espíritu, era como yo temblaba en el sueño, yo no veía a Cachiluna, ni me veía yo, solamente escuchaba la voz. Y hermano, cualquiera que yo le cuente dice, pero es que tú como lo escuchaste antes, hermano, era real, real. Y me decía, y me dice el Espíritu Santo que te está sanando de 9 cosas. De 9 cosas. Y yo se los cuento y yo tiemblo, hermano, tiemblo porque vuelvo a sentir eso que sentí esa noche, que era la unción del Espíritu Santo sanando. La unción que, hermano, era un fuego desconocido para mí, porque había experimentado fuego del Espíritu, pero no como lo de esa noche. Y el fuego subía hasta mi cabeza y bajaba hasta la punta de los pies y se posaba en mi vientre. Y quedaba ahí, y yo temblaba, temblaba, temblaba. En el sueño, hermano, yo despierto porque era tanto el temblor que desperté y adivine qué estaba haciendo. Pues estaba así en la camilla, en la cama. Temblaba y sentía el fuego y seguía escuchando la voz del Espíritu Santo diciéndome, yo te estoy sanando. Te estoy sanando.
Y yo quiero decirle a ustedes, el Señor los está sanando, Él está haciendo un milagro creativo. Mire, quizás no tiene una enfermedad física, pero sí tiene una dolencia en el alma. Sí hay algo que se fragmentó en su familia, sí hay algo que se fragmentó quizás en un área. Pero hoy el Señor está sanando. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo está sanando. Y sabe que Él no viene a sanar así por encimita. Él viene con oro refinado sobre las heridas y las viene a sellar. Y viene a purificar con oro. Yo veo en mi espíritu eso, como que Él empieza en heridas de infancia, en heridas de traumas, que Él está sellando como con oro. Y cuando despierto, yo temblaba y mi mamá estaba muy asustada porque dijo, está convulsionando de nuevo. Y ella no me despierta, ni yo tampoco la despierto a ella, pero hermano, yo cuando desperté, me sentía tan abrumada por la presencia de Dios que ni siquiera podía hablar. No podía decir santo, aleluya, o hablar en lengua. Solamente lo único que decía, ¿qué está pasando? Señor, me estás sanando. Y el Espíritu Santo me decía, te estoy sanando. Y yo, hoy no, yo como que le hablaba en mi cabeza, mente, tienes que ser renovada, Él te está sanando. Y tú no hiciste nada, Priscila, tú no hiciste nada, solamente te rendiste. Al otro día tenía que ir a buscar a un especialista a Santiago. Y cuando despierto, yo me acosté, me levanté al baño, me acosté con esa sensación y me despierto al otro día tan extraña. Hermano, yo me sentía rara, sin dolor, no tenía dolor porque me habían inyectado todo el analgésico y la bomba analgésica que ponen en la urgencia. Y desperté. Y yo le digo a mi mamá, mamá, viajemos a Santiago, que Tabita y David no me vengan a buscar porque yo puedo viajar. Y todos me miraban, pero ¿en serio? Era como que no me la creían. ¿En serio? ¿No te duele? Porque yo no me podía sentar porque como el colon estaba pegado al útero, entonces al sentarme no me podía sentar, pues me hacía presión. Yo le decía, si no me duele nada. Y yo me siento en el auto y yo le decía, Señor, gracias. Perdóname, pero no lo puedo procesar mi mente. Y el Señor me decía, es que la mente humana es tan limitada que no puede entender lo sobrenatural. Lo extraordinario no cabe en la mente humana. Y ese día yo viajé a Santiago, visité las clínicas, no estaban los médicos, pero yo sentía que iba con el Espíritu Santo al lado, hermano, a ese nivel. Era como que el Señor me hizo ser consciente, yo lo sentía ahí conmigo. Y fuimos a la primera clínica y el doctor que era especialista había cancelado agenda y el Espíritu Santo me dice, aquí no es. Y yo le digo a la Tavi, aquí no es. Ok, vámonos. Nos fuimos a otra clínica, la clínica Indisa, y el doctor se había ido media hora y el Espíritu Santo me dice, aquí tampoco es. Y yo le dije, Señor, la única opción que me queda es la clínica alemana, que es la más cara de Chile, y tengo FONASA, que es la previsión de salud que no me cubre nada en una clínica privada. Y el Señor me dice, ahí es. Y nos vamos para allá, y Davidcito me preguntaba todo el día, Pri, ¿te duele? Y yo les decía a los hermanos el domingo, era como la pregunta del Señor, de Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Me lo preguntaba. Y yo le decía, hermano, no me duele. Y yo estaba en shock, hermano, estaba en shock. Después de 20 días con dolor, con un diagnóstico desfavorable de que el dolor no se me iba a quitar, de que el dolor iba a estar ahí, que yo tenía que aprender a vivir con el dolor y que tenía el útero mal formado y toda la cosa que me habían dicho de adentro, y yo ese día no tenía dolor.
Y pasaron las horas que me hacía efecto el analgésico y seguía sin dolor. Y me devolví a Rancagua y seguía sin dolor. Y el doctor ese día me examina y todas las veces que a mí me hicieron exámenes en urgencia, en todos lados, el examen, en vez de hacerlo así hacia el útero, lo hacían, que generalmente a las mujeres le hacen un examen así, recto. Ustedes saben, mujeres, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Es que son ya. Pero a mí me lo hacían hacia abajo, hacia el recto, porque mi útero no estaba derecho. Esto es un útero normal. El útero en retroverso es así, que no es, no, es un poquito para atrás, y el retroverso flexión es así, pegado al recto. Entonces, imagínense lo doloroso que era que en vez de hacerme un examen así, pusieran así. Entonces ese día el doctor, yo en shock, el doctor me dice, bueno, le vamos a hacer el examen porque yo necesito verla y evaluarla. No me importa lo que usted trae ahí. O sea, no estaba desmereciendo todo el historial que yo le llevaba del hospital, pero él me decía, yo quiero hacerle unas preguntas y todo. Hermano, y cuando me hace el examen, me hace el examen así, un poquito hacia abajo. Yo le digo, doctor, ¿por qué usted no me hace el examen con el útero retroverso flexión forzado? Si hasta hace unos días todos me hacían porque el útero no lo encontraban hacia arriba. Y me dice, pero si su útero está casi en una posición normal. Y yo quería llorar en la camilla. Porque no me salían las palabras, hermanos, para decir, oh, el Señor me sanó. Señor, tú me estás sanando. Y cuando me hizo el examen, vio los quistes, vio un montón de cuestiones. Y algunas que en el examen decían que eran endometriomas, él los empezó a ver como quistes simples, como quistes de agua, que se salen solo. Cosa que en el examen primero necesitaban operación. Hermano, y desde ese día yo no volví a tener ningún dolor. Nada. Nada. Pero, hermano, mire, al otro día estábamos con David en su casa y David tenía ese temor porque todos tenían el temor. Si le viene el dolor, la tenemos acá en Santiago y la llevamos al hospital. Hasta David tenía esa sensación de, ¿y a qué horas viene el dolor? Y ese día David me dice, Pri, quédate acá porque si te viene el dolor, te llevamos. Yo le decía, no, pues si el Señor me sanó. Y sabe que esa mañana sentí temor y me vino un dolor. Y me asusté tanto que llegué a sudar. Yo decía, no, Señor, yo rechazo esto. ¿Y por qué tiene que ver con hacer la voluntad del Señor? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros declaremos la palabra, que nosotros nos sustentemos en su palabra, en la verdad, que es Cristo mismo, y podamos dar la buena batalla de la fe. Entonces yo sentía que en eso estaba haciendo la voluntad de Dios y David me dijo, no, prioremos, porque este diablo tiene que salir y retroceder, no te pueden intimidar. Hermano, y esa fue la última vez que yo sentí una pizca de dolor, porque ni siquiera fue como el dolor de antes. Y desde ahí, hermano, hasta este día no he tenido y no he vuelto a sentir, pero nada, es como que si yo no hubiese vivido nada de lo que me dijeron. De hecho, el doctor especialista en este caso, en estos casos me decía, para mí lo tuyo no es endometriosis, pero los exámenes dicen que sí, entonces tú no estás con dolor, entonces no sé qué creer. Y el doctor me dice, pero yo sé que cuando hasta donde nosotros llegamos, existe un Dios. Y Tavi le dice, porque Tavi va conmigo, le dice, ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo les vengo a compartir? Más que un testimonio de sanidad, hermano, conocer a Cristo, conocer la profundidad de su corazón, ser, como dice Juan 15, esos pámpanos apegados a la vid que se nutren de Él.
Eso nos hace tener y ganar autoridad. La autoridad es el carnet de identidad. Es como el carnet de identidad. Yo soy hijo, yo soy hija. Y yo sé que soy hijo, y yo sé que soy hija de Dios porque tengo su ADN, porque Él me creó, porque Él me formó, porque Él me diseñó y Él conoce todo de mí, todo lo que tengo por dentro. Él lo conoce todo. Yo no sé nada, todo lo sabe el Señor, y generar esa relación de dependencia con Él. Debo aprender a conocer la voluntad de Dios, y para ello es fundamental la renovación de nuestra mente, hermano. ¿Con qué corazón o con qué mente estamos haciendo oraciones los primeros días de la semana? Del mes, perdón. Los días que nos han llamado a orar. No nos adaptemos a este mundo. ¿Sabe qué, hermano? Yo tuve que sacarme la estructura de este mundo para enfrentar esto que me tocó. Tuve que desarraigar de mi mente el que el médico podía tener el control. No, el Señor me tuvo que mostrar que Él tiene el control. Y es fácil creerlo, es fácil cuando te lo predican y dices, ah, sí, el Señor tiene el control, pero cuando realmente tú ves y experimentas que Él tiene el control y el gobierno de todo, realmente empieza una renovación en nuestra mente. Y mire, si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Dice la palabra en Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Y sabe que yo podría decirle, Señor, no fue nada bueno lo que viví, pero me da lo mismo lo que yo viví, el dolor que sentí, con tal de haberlo conocido un poco más. De hecho, ya ni me acuerdo del dolor, porque el Señor es tan hermoso que hasta ese trauma que a mí me quedó al otro día de decir, chuta, en cualquier momento me viene el dolor, fue como un trauma. Y hasta eso el Señor sacó de mi mente y trajo esa renovación para hacerme confiar. Y sabe que en eso también conocemos la voluntad de Dios, en obedecer sus preceptos, en el amor y el servicio, porque aún en la enfermedad o aún en el proceso en el que tú te encuentres, podemos buscar formas para mostrar el amor de Dios y el servicio a los demás. Y sabe que nos hace hacer eso de despojarnos de nosotros, olvidarnos de lo que yo estoy viviendo para enfocarte en el otro, para hacer ese cuerpo de Cristo unificado. Yo me olvido de mí. En el hospital yo le decía, Señor, yo no pretendo ser una Juana de Arco acá, una superheroína, pero si yo estoy aquí por amor a muchas mujeres que tienen endometriosis y que van a ser sanas y que van a ser libres, entonces, Señor, yo acepto con gozo, no acepto esta situación con tristeza en mi corazón ni con amargura, no, con gozo yo lo recibo. Y este tiempo me hizo aprender y a soportar con paciencia lo que en otro momento de mi vida no hubiese soportado. Hermano, 8 días en un hospital, de verdad cualquiera se vuelve medio cucú. Incluso el último día me habían pedido ayuda psiquiátrica. Yo le dije, no la necesito. No porque fuera orgullosa, sino porque yo sabía en quién estaba puesto mi confianza y en quién estaba puesto mis ojos. Porque la palabra dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado. Y eso yo anhelaba en mi corazón, aceptar la voluntad de Dios, aceptar su plan, incluso aunque yo no lo entendiera. Como cuando Jesús le dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted sabía que esa fue la verdadera muerte de Jesús? Ahí fue cuando Él murió. La cruz
fue lo que físicamente nosotros vimos, pero él murió ahí cuando le dijo, Señor, porque él podría haber dicho, ¿sabes qué? No, no quiero hacer esto, no quiero morir, pero se negó a sí mismo. Y yo creo que este es el tiempo de esa iglesia que el Señor está levantando, una iglesia vestida de autoridad, una iglesia vestida de fortaleza, una iglesia vestida de humildad, una iglesia vestida con poder, una iglesia que ama su presencia, una iglesia apasionada por Él, una iglesia que está enamorada. Una iglesia con una obediencia radical. ¿Sabe lo que hace una iglesia obediente que es radical en todo? Va a cosechar un avance radical. ¿Sabe qué? Si hay avances que usted no ha visto en su vida es por falta de determinación, falta de obediencia. ¿Qué cosas el Señor te ha dicho y tú no has sido fiel en caminar en eso? Debemos aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. La obediencia es la evidencia de una fe viva y genuina. Yo sentía esto, que mi fe, lo que Él me hizo vivir en ese tiempo, hizo que mi fe fuera sustanciosa, como que ese fruto de fe yo pudiera comer de Él y darle a otros de comer también de esa fe. Porque para eso son los frutos, para comer de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, yo con mi testimonio no quiero convencerlos de algo superficial, sino de dejar demostrado con mi experiencia de que hay un Dios real, de que el mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo Dios que hizo que mujeres fueran fértiles, aún siendo infértiles, aún siendo estériles, ese mismo Dios sigue obrando en este tiempo, que aquel que sanó, que liberó a ese muchacho endemoniado de un espíritu lunático, lo mismo está haciendo hoy. ¿Y qué necesita el Señor para que eso sea manifestado hoy? Corazones dispuestos. ¿Sabes lo que esto provocó en mi vida? Un rompimiento que venía pidiéndole hace 10 años al Señor. Y yo le preguntaba, Señor, ¿es una iniquidad? ¿Es una maldición generacional cuando empecé con todo este proceso? Y el Señor me recordaba, no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, para yo conocerlo. Esa es la gloria manifestada, que yo lo pudiera conocer, que yo lo pudiera experimentar de una manera tangible. Y espero que este día el Señor venga sobre ti, que esa unción del Espíritu Santo que vino esa madrugada sobre mi vida pueda traer ahora algo sobre ti, sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que ya perdieron la esperanza de que Dios pudiera hacer algo. Que venga ese arrepentimiento y esa reconciliación. Espíritu Santo. Sherere abrante terebra suto rebramaya seya. Rabababa sherere ya.
¿Qué es lo que necesitas de Él? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas ser más radical en áreas de tu vida? ¿Necesitas más obediencia en tu corazón? ¿Necesitas rendir tu voluntad? Hoy día yo meditaba, ¿por qué siempre hablan de la voluntad de Dios? Por toda la palabra se trata de la voluntad de Dios. ¿Y por qué Él puso en nosotros un área llamada voluntad? Y entendía que mientras más rendimos, más alcanzamos en Él. Ser más como Jesús. Que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y hoy día el Señor busca una iglesia que se despoja, una iglesia que se despoja de los pensamientos naturales, de la razón. Una iglesia que no le está buscando el 1, 2, 3, 4 a las situaciones que está viviendo, sino que dice simplemente, Señor, yo te amo y avanzo. Ven a tratar las áreas de mi vida. Quiero conocerte, yo quiero profundizar en ti. Una iglesia entendida en el conocimiento. La humildad. Espíritu Santo, Señor, de lo que tú me has dado, papá, yo he entregado este día. Señor, ven a tocar lo más profundo del corazón. Ven a examinarlo, Señor. ¿Qué cosas hay, Señor, que nos han impedido caminar en esa autoridad? ¿Qué cosas hay en el corazón que nos han impedido, Señor, caminar en el poder manifestado de tu Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hay en mi corazón, Señor? Que ha sido estorbo para que tu gloria sea manifestada, no sobre mí, no sobre mi casa, sino sobre los demás. Que hay en mi corazón que yo pueda dar, Señor, a los demás, como tú, Jesús, que no viviste una vida aquí en la tierra por ti, sino que por los demás, por enseñar, por predicar, por liberar, por sanar. Espíritu Santo, comienza a levantar una iglesia entendida, Señor. Comienza a levantar una iglesia con identidad, amado Espíritu Santo. Comienza a levantar esa iglesia humilde. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Conocerte profundamente. Ser conscientes del Espíritu Santo, Dios. Y que a causa de conocerte, de ser conscientes de esa gloria, podamos manifestar el reino.
humildad, humildad. Ven a quebrantar, Señor, toda estructura humana. Ven a quebrantar toda estructura de orgullo, Señor. Ven a quebrantar, Señor, nuestra voluntad y confórmala a la tuya, Dios. ¿Cuál es la voluntad que quieres hacer? ¿Cuál es la voluntad que vas a seguir? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? A pesar de lo que sienta tu alma, a pesar de lo que tú estás viendo, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a morir? Sukrababa sherere yaranaya sotorrebraya. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. David decía, hacer tu voluntad me ha agradado. Porque David probó tu misericordia. David probó las veces que libraste su alma. David probó la sanidad de su corazón. ¿Acaso tú no has probado la bondad de Dios? ¿Qué es lo que falta para que seas radical en tus determinaciones? Comienza a rendir tu voluntad y a pedirle al Espíritu Santo que te haga radical. Ahora, Espíritu Santo, la radicalidad para servirle, una determinación y esa fe genuina a causa de tu obediencia. Ibramashia Rabramasaya Rabashia. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En qué? ¿En quién? Sabes que muchas de las decepciones que se viven en la vida es porque mal enfocamos la confianza. Si estás atravesando una enfermedad, pusiste tu confianza en los médicos y no ver resultados te trajo decepción. Has puesto tu confianza en el hombre. Has puesto tu confianza en lo que tienes, en lo material. Comienza a desarraigar la idolatría de tu corazón. Espíritu Santo, yo veo mi espíritu cómo están cayendo muros, áreas que tenían como muros, como durezas, y están cayendo, están cayendo, están cayendo. Todo lo que tú sentías que te separaba del conocimiento de Cristo. Y ahora comienzan a caer, comienzan a romperse.
Urriba mamaya se todo espíritu de rebelión, todo lo que se rebelaba en contra del conocimiento de Cristo ahora. Surrebra mamá shiaranaseya, todo lo que estaba impidiendo tu sanidad física ahora. Sukra baba shiaranaya seyarabaseya ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Damari, León. Ikramashita Rabramama Sei, ahora en el nombre de Jesús, todo argumento de las tinieblas que se levantó en contra del conocimiento de Cristo para recibir la sanidad en tu cuerpo, ahora yo le doy una orden en el nombre de Jesús y comienzan a ser derribados, todo muro de orgullo, todo espíritu de rebelión, todo lo que se rebeló en tus riñones ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora Espíritu Santo, tú te posicionas, Señor, en esa zona de su espalda, Señor. Fuego del Espíritu Santo que sana, fuego del Espíritu Santo que trae vida. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda comunión, todo lazo que hiciste con la enfermedad, hoy yo la vengo a romper, hoy yo la vengo a cortar en el nombre de Jesús. Vamos a ver la gloria de Dios en tus riñones, riñones nuevos y funcionales, Damaris. Ahora en el nombre de Jesús, porque hubo una palabra que se sembró en tu corazón y esa palabra no estaba dando fruto, pero me dice el Señor, este es el tiempo del cumplimiento. Este es el tiempo del cumplimiento. Ahora, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú traes sanidad ahora. Sopla sobre sus riñones, Dios. Una renovación en tu mente. Para que esa esperanza de gloria vuelva a reverdecer en tu interior. Todo lo que había traído desesperanza a tu corazón, en el nombre de Jesús es desarraigado, es desarraigado, es desarraigado ahora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, una iglesia valiente, Señor, una iglesia determinada, una iglesia que camina, Señor, conociendo quién eres tú, conociendo tus pisadas y siguiéndolas. Una iglesia que no traza su propia senda, sino que sigue las tuyas. Una iglesia que es capaz de reconocer Padre, en el nombre de Jesús, que venga esa fe genuina, Señor, sobre cada uno de nosotros. Esa semilla, Señor, que va a dar un árbol frondoso, que dará sombra a otros, Señor. Que esa fe, Señor, sustancial, a causa de la obediencia y del conocimiento, en el nombre de Jesús, fe para aquellos que creían que no tenían la autoridad suficiente para ir y para orar por otros. Señor, aumenta la fe. Aumentanos la fe, decían tus discípulos, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos el conocimiento de ti.
Tramashia rabrababa seyerebraseya. Ahora, Espíritu Santo, esa fe que apaga los dardos del enemigo ahora, en el nombre de Jesús, esa fe que aumenta la verdad en nosotros y desarraiga la mentira ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una fe inquebrantable ahora en el nombre de Jesús. Ahora, más de esa fe, más de la unción de tu Espíritu Santo, más de esa unción, Señor, sobre Jenny Allendez. Espíritu Santo, más de esa unción. Este es el tiempo, Jenny, de aquietar tu mente. Ha sido grande la batalla en la mente, pero el Espíritu Santo me dice, es una batalla que tú ya ganaste. Espíritu Santo, que venga una renovación ahora sobre su cabeza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, una renovación profunda. Señor, una renovación que se lleve, Señor, esos recuerdos, Señor, que traen dolor a su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una renovación es como un torbellino en tu mente que el Señor trae para limpiar. Y yo escucho la palabra conciencia. Hay muchas cosas de las que están grabadas en tu conciencia y que no te han dejado avanzar. Me dice el Señor que Él viene a limpiar, viene a hacer como una renovación profunda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú vas a materializar, Señor, el milagro en ella. Tú vas a materializar, Señor, cada palabra, Señor, que tú le has dado. Sukramama shitaranaya seya. Urramamama sutorororoyo brosterereya. Jenny, te pido que respires profundo por la nariz y botes por la boca. En el nombre de Jesús, toda contaminación en su alma ahora comienza a salir. Respira profundo. Toda contaminación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comienza a salir de tu interior. Todo lo que estaba impidiendo la gloria de Dios manifestada en tu vida, ahora en el nombre de Jesús. Ahora una renovación completa en tu interior. Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo. Comienza a sentir los aromas del Espíritu Santo. Esos aromas dulces que se llevan la amargura del corazón, Jenny, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te veo como Abigail, una mujer sabia. Abigail fue una mujer que supo tomar decisiones. Y yo te veo como ella en el espíritu. Y sabes que vino una honra sobre ella profunda del rey David hacia Abigail por su prudencia y por su sabiduría. Y yo desato sobre ti
lo que Abigail portaba, la unción que ella tenía. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a traer una renovación profunda sobre tu iglesia. Una renovación, Señor, que nos lleve a manifestarte a ti. Señor, que al momento de hablar, Señor, con personas podamos saber y entender que estamos caminando en rectitud, en el temor de Dios, en obediencia, en conocimiento. Por lo tanto, hay una autoridad y un poder, Señor, que está sobre nosotros. Enséñanos a reconocer. Sobre él va, Señor, la autoridad, Señor, cuando va a los hospitales, de que las enfermedades se sujeten y que los demonios de enfermedad salgan, los espíritus de enfermedades, en el nombre de Jesús, en los hospitales. Señor, que ese anhelo y en su corazón que es ferviente, Señor, de lo que hacías a través de Pedro, que solo su sombra los sanaba. Señor, que esa unción que ella ha estado orando y ha estado clamando, Señor, para manifestar en este tiempo, Señor, sea desatada en el nombre de Jesús. Empiece a caminar con esa unción. Sukramamashita rabrasei, a causa de conocerte, a causa de experimentarte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ven a traer esa seguridad, Señor, sobre Yael, esa unción de seguridad de lo que tú has hecho en ella. Un sello, yo veo sobre ti, Yael, un sello a causa de la renuncia. Y me recuerda la palabra que dice: ponme un sello, ponme como un sello en el corazón. En el nombre de Jesús. En Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Y yo veo ese sello sobre tu corazón. Yo veo ese sello de amor de Dios sobre tu corazón, que trae seguridad para caminar a paso firme y a Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, tú traes una determinación aún mayor, Señor, sobre ella. Una obediencia mucho más radical, Espíritu Santo. Es como que si Dios transicionara tu obediencia a un nuevo nivel. Ahora, en el nombre de Jesús, sobre tu corazón un sello. Espíritu Santo, Espíritu Santo, comienza a llenar el corazón, Señor, de cada uno. Sobre Vanessa Marí, Espíritu Santo, nunca más una serpiente va a venir a morder tus pies. Nunca más una serpiente de vergüenza va a venir a morder tus pies. Él ha quitado la afrenta de tu corazón y le ha puesto una marca sobre tu frente que dice que eres suya.
Ukramama soto rebramaya seya. Él viene a hacerte esa mujer radical, Vanessa. Él viene a hacer de ti esa mujer radical. Shukramama kiaranaya seya. Hoy yo oro para que el Espíritu Santo derrame sobre ti una fe inquebrantable, para ver las promesas, cada una de las promesas que el Señor te ha dado. Incluso sobre aquellas que pensabas que ya no había cumplimiento. Ahora en el nombre de Jesús recibe nuevas fuerzas, Vanessa, nuevas fuerzas en tu cuerpo físico, en tu alma y en tu espíritu ahora. En el nombre de Jesús, nuevas fuerzas sobre ti, Vanessa. Desde tus riñones, tus lomos, como desde tu espalda, yo veo como el Espíritu Santo empieza a tocarte desde ahí. Ahora, Espíritu Santo, me dice el Señor, yo hice todas las cosas nuevas, yo hice todo nuevo, yo hice todo nuevo. Quítate la culpa. Me dice el Señor, yo vengo a quitar de ti las vestiduras de culpa y de condenación. Y yo declaro sobre ti lo que dice Proverbios. Tú estás vestida de fortaleza y de dignidad. Estás vestida de fortaleza y de dignidad, Vanessa. Él está vistiéndote de fortaleza y dignidad. ¿Y sabes lo que hace una mujer vestida de fortaleza y dignidad? Se ríe de lo porvenir, se ríe de lo porvenir. Ya no sufras por lo que va a pasar mañana. Es el hoy el que el Señor te entrega. Espíritu Santo, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús un milagro creativo en las células de mi hermano Ramón, Señor, en México. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, lo que tú nos has dado, de esos milagros creativos que tú estás haciendo en nosotros, Señor, enviamos la palabra, Señor, de un milagro regenerativo y creativo en las células de mi hermano Ramón. En el nombre de Jesús, un milagro regenerativo en la columna de Cami. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú traes al orden. A causa de la obediencia, tú traes al orden. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos a tu iglesia. Señor, bendecimos la obediencia radical que tú pones en sus corazones. Señor, bendecimos esa renovación y esa frescura que viene del Espíritu Santo a sus mentes. Señor, son renovados, Espíritu Santo, para hacer la buena obra, Espíritu Santo, trae unidad a sol de justicia aún mayor, una unidad genuina y del Espíritu, Señor, para caminar como hermanos, como cuerpo de Cristo, Señor, para caminar en el mismo sentir, en el mismo anhelo, en el mismo deseo, porque en esa unidad, Señor, veremos un avivamiento de reforma de la mente y veremos el avivamiento, Señor, que anhelamos en el corazón, ver milagros, prodigios, señales, sanidades, liberaciones, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a los siervos, Señor, a los líderes, Espíritu Santo, que sean llevados a una profundidad mayor, a una profundidad mayor contigo. Y aquí está tu iglesia, Señor, con un corazón hambriento y sediento para aprender y ser llenos de ti. Gracias, Espíritu Santo, una fe radical, Señor, una fe, Señor, genuina, una fe sustancial, Señor, una obediencia radical y un conocimiento pleno de Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias, papá. Amén.